La medicina para mí dejó de ser solo atender a un paciente. Se convirtió en parte de mi vida y ha servido para que el paciente, su familia y la comunidad se sientan satisfechos al ser atendidos por un médico. Desde el principio, no sé, como decía, esa misma pasión. Yo empecé a estudiar medicina porque a mí me gusta la medicina. O sea, yo no estudié medicina porque fuera una carrera o porque es lo único que puedo estudiar o porque los compañeros se metieron a estudiar medicina, yo también me voy a meter a medicina, ¿va? Sino que al contrario, yo empecé a estudiar medicina porque a mí realmente me gustaba la medicina, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja en lo que le gusta, no se siente un trabajo. Mi nombre es Jorge Francisco Meneses, soy médico y cirujano graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1982. Inicié mis labores en salud pública desde 1985 y desde esos inicios en el Hospital Nacional de Retalhuleu empecé a notar mi inquietud porque el paciente y su familia participaran en las labores hospitalarias y no solo en la atención de la medicina, no solo en la atención del enfermo. ¿Qué significa eso? Significa que tanto el paciente como su familia tienen acceso a poder decir al hospital qué requieren y cuál es la cartera de servicios que ellos esperan de un hospital. Nos enfocamos en sus costumbres, nos enfocamos en su alimentación que tenían en aquellos rincones más alejados de las ciudades, en áreas rurales. O sea, importante que el hospital, que el paciente, que el médico conozcan las expectativas y las necesidades del paciente. Y en eso se centra el modelo de gestión y atención de hospitales que fue aprobado por un acuerdo ministerial en el año 2009. Pero simultáneamente también a ese proceso que habíamos iniciado de la mejora de la calidad hospitalaria, empecé a involucrarme en el conocimiento de las redes integradas de servicios de salud. Esa estrategia consistía básicamente en asegurar la continuidad de la atención desde la comunidad, desde los servicios de salud del primer nivel hasta el hospital de más alta tecnología. Esa continuidad de la atención es básica para las redes integradas de servicios de salud y lo logramos implementar en la Guatemala Sur. Utilizamos un número único de identificación de pacientes, desarrollamos la historia clínica electrónica, el agendamiento de citas para que el paciente no tenga que llegar a pedir una cita a un servicio de salud. El médico que está atendiendo en cualquier servicio puede agendar ya esa cita al paciente para continuar su atención. Esta estrategia nacional de redes integradas de servicios de salud, denominada ENRIS-G, coloca a Guatemala como el único país en Centroamérica que cuenta con una estrategia de esta naturaleza. Ser médico no es solo atender a un paciente. Ser médico es entregarse a devolverle la salud a la persona. Para mí, recibir el Premio de Salud Pública 2023 de memoria del Dr. Lee Jong-bok es una gran satisfacción. Lleva atrás una serie de actores que han sido importantes en mi vida. Un apoyo incondicional de mi familia para entregarme a la salud pública en Guatemala. Estoy convencido de que ellos lo ven como un aporte de mi persona hacia la salud. Yo quisiera decirles que sigo siendo salubrista y, como nosotros le llamamos en Guatemala, salubrista de corazón. Estoy sumamente orgulloso de él. De que muchas felicidades. Bueno, ya.